María Luján Batallán está buscando títulos. Nicolás Aboncuyan, muy buenas tardes. María Luján Batallán te saluda, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, María Luján, muy bien, gracias. Bueno, y el motivo del llamado nuestro tiene que ver porque vimos cantidad de afiches en la calle hablando que se cumplía el 99º aniversario del genocidio armenio, también llamado Holocausto armenio, y brevemente me gustaría que nos contaras qué fue lo que pasó con el Imperio Otomano, qué pasó con los turcos, que fueron y expulsaron a la gente con lo que fue una matanza violentísima que llegó a casi 2 millones de personas. Estamos hablando de un genocidio que está a punto de cumplir un siglo, pero si pensamos en términos históricos y en la propia historia de la Argentina, pensemos qué tipo de cuestiones, qué tipo de problemas estábamos dirimiendo en la Argentina, por ejemplo, en 1915, y que en ese mismo momento, en paralelo, en la actual República de Turquía, en el entonces Imperio Otomano, se estaban asesinando a 1,5 millones o cerca de 2 millones, según las fuentes, de personas, más allá de su origen armenio, y esto en alguna medida venía, si uno se puede remontar al sentimiento antiarmenio que después imperó en el Imperio Otomano, al primer milenio después de Cristo, pero para traerlo más cerca de nuestra historia, ya desde mediados y fines del siglo XIX, a través de distintos sultanatos, a través del sultán Hamid I, que fue el más renombrado y el más cruento en este tipo de matanzas, habían empezado a exterminar, a deportar, a movilizar, que cada momento tuvo su mecánica, a grupos de armenios. Esto llega a su cumbre en 1915, nosotros tomamos la fecha del 24 de abril como el inicio del plan sistemático genocida, sí, que es cuando en Estambul se captura a más de 200 intelectuales y se los asesina, y eso después empieza a extenderse. Ese fue el primer punto del plan genocida, descabezar a los intelectuales de la comunidad armenia que residía en el Imperio Otomano, puntualmente en este caso en Estambul. Esto después se extendió y hasta 1923 la mecánica más generalizada fue la de separar a los hombres de las mujeres, los niños y los ancianos, y en el caso de las mujeres y los niños especialmente, hacerlos caminar por el desierto sin ningún tipo de consideración del hambre, del frío, del cansancio, y la gran mayoría murió en el camino, murió caminando en desiertos que son terribles, que digamos no hay posibilidad de sobrevivir si uno no está pertrechado. Con el reconocimiento que no ha hecho todavía Turquía, más allá de que hablan de que sí, de que se mató mucha gente, pero al no reconocimiento a los armenios, de que fue un genocidio, ¿qué es lo que ustedes pierden o qué ganarían con este reconocimiento que tuvieron muchísimas naciones respecto de este genocidio? Realmente acá hay un problema de fondo que es, justamente como vos mencionabas, Turquía no reconoce el genocidio. La posición oficial turca es decir que hubo muertes, pero que hubo tantas muertes como hubo muertes de turcos y de otros pueblos en el contexto de la Primera Guerra Mundial. Lo que nosotros decimos, la Primera Guerra Mundial sirvió de tapadera para los actos genocidas y no al revés, no son producto de la Primera Guerra Mundial. Ese genocidio tenía como objetivo extenderse sobre los territorios y construir un espacio de lo que el Imperio Otomano primero y después la República de Turquía entendían que era su espacio vital, el espacio que les correspondía y que les permitiría tener una nación importante. Dentro de eso, el elemento armenio, por nombrarlo como una de las formas que se caracterizaba, era un motivo de problema, un motivo de discordia, y se depositaba sobre ello todo lo malo de la nación. Ahora, ¿qué ganaría la República de Armenia con un reconocimiento? En principio, digamos que es difícil de prever los alcances inmediatos, pero lo que se busca no es solamente un reconocimiento en términos formales, sino también que se comprenda en función del objetivo que tenía esto, lo que nosotros pedimos es reparación, como se ha hecho en otros casos en el mundo, y que no tiene que ver con que remontarnos al momento histórico de mayor conveniencia de un reino armenio y pedir las tierras históricas. No se trata de algo de fantasioso o de maximalista, sino es un pedido
razonable de que se reconozca qué fue lo que sucedió, qué se hizo con las propiedades y las tierras y los bienes de los armenios, que hoy ha avanzado mucho la investigación en ese campo, y hay pruebas fehacientes de telegramas entre distintos pueblos, entre distintos representantes político-militares que decían, bueno, incautamos esto, lo otro, tantas propiedades, tantas tierras, tanto... La forma concreta que tendría eso, digamos que es más materia judicial, pero en principio, en tanto el Estado turco no reconozca a casi 100 años qué fue lo que ocurrió ahí, es muy complicado avanzar en todo lo demás. Claro. ¿Cuántos armenios hay en la Argentina o de descendencia armenia? ¿La colectividad está compuesta de cuánta gente, Nicolás? Y en general se pueden cuantificar alrededor de 150.000, pensando que el grueso está dividido entre lo que sería la capital federal y el Gran Buenos Aires, en particular la zona sur, y también en Córdoba y en Rosario hay comunidades importantes. En el resto del país hay también grupos, pero digamos que estos tres son los lugares más importantes. Recordanos entonces, ustedes se van a juntar el próximo 24, ¿dónde, cómo? Así es, el 24 de abril, déjame decirte que en función de la Ley Nacional 26.199, que se aprobó en el 2007, para aquellos que somos descendientes de armenios o de origen armenio, es un día que, en particular los trabajadores del Estado, quienes están en el ámbito de la educación también, pueden tomarlo como feriado para poder ir a las distintas actividades que se hacen. Esto es algo importante que no es muy conocido, pero que hay que tener en cuenta. Lo que se hace el propio 24, que es este jueves, a las 11 de la mañana hay una misa en la Catedral San Gregorio el Iluminador, sobre la calle Armenia al 1300. A las 13 horas hay el acto central de la Comunidad de Buenos Aires. Y a las 19 horas está la marcha, como todos los años, que concentramos en la Facultad de Derecho, en Figueroa Alcorta y Porredón, la Facultad de Derecho de la UBA, y marchamos hacia la residencia del embajador de Turquía en la Argentina, que es en Figueroa Alcorta y Ortiz de Ocampo. Esto es a las 19 horas. Bueno, desde ya te agradecemos muchísimo, Nicolás, que hayas estado con nosotros y nos hayas explicado de qué se trató esta grave, uno de los tantos genocidios que hubo en el siglo XX, ¿no? Como fue el genocidio armenio. Un abrazo, Nicolás. Muchísimas gracias. Nicolás Sabuncuyan justamente nos hablaba de por qué el 24 marchan aquí y van a estar la Facultad de Derecho en todos los lugares que mencionó, bueno, toda la comunidad armenia en conmemoración al 99º aniversario de lo que fue el genocidio armenio. María Luján Batallán está buscando títulos.